Esta receta no necesita palabras para describirla. Mira esto. Si tienes plátanos maduros y queso, vamos a hacer tequeños de plátano y bolitas de queso con plátano. Súper fáciles, deliciosas y sin freír. Sin gluten. Auténtico sabor venezolano con mi salsa rosada secreta. Mega buenísimos. Suscríbete a mi canal que ya vamos a empezar. Necesitas 3 plátanos súper maduros, así o más negros, de estos nivel bótame. Cuando veas esos que están súper negritos, esos son más dulces y te va a quedar más suave. Lava bien esos plátanos porque lo vamos a cocinar con todo y la piel. Los cocino con la piel para que no se deshagan. Agrégale agua hasta que los cubras y ponlos a hervir. Ahora vamos a hacer el almíbar de papelón, piloncillo, panela, ¿cómo le llamas tú? Colócalo en una olla entero o rallado. Si lo rayas va a estar mucho más rápido. Pero se trabaja más, así que si quieres ponlo entero. Agrégale solo un poquito de agua. Cocínalo hasta que se disuelva por completo. No permitas que se vuelva caramelo. Cuando veas que empieza a hervir así, apágalo. Te va a quedar un poquito espeso, pero no caramelizado. Este me quedó un poquito espeso. Le voy a agregar una cucharadita del agua de los plátanos. Este almíbar te sirve para flanes, tortas de pan y para esta preparación, por supuesto, que estamos haciendo. Lo puedes utilizar así de espeso, pero si lo quieres un poquito más líquido, le agregas el agua y te va a quedar así. Es un sabor muy típico venezolano. Te hace perder la cordura. Dije cordura, no gordura. Ya estos plátanos están suaves. Mira cómo quedaron enteritos, pero suaves. Colócalos todos en un bol para que se vayan enfriando. Pero no se te ocurra botar el agua de los plátanos que la vamos a utilizar. Ahora vamos a pelar el plátano. Ups, como dicen en mi país, chinazo. En el diccionario venezolano, chinazo es cuando a alguien se le escapa una palabra o frase con doble sentido. El que la dice es víctima de bullying o de chalequeo, como dicen allá. Bueno, ya saben algo más de mi coloquial venezolano. Ahora vamos a convertir el plátano en puré. Puedes hacerlo con un tenedor y le vas a tener que echar ganas, o te puedes ayudar con un aparatico como este que es un pisapapas. Písalo bien y déjalo con los menos grumos posible porque si no te lo vas a conseguir en el tequeño. Hay muchas personas que hacen esta receta con plátano horneado. También se puede, pero a mí me gusta mucho más el plátano hervido porque te deja como esa agüita, además que después la puedes utilizar para amasar. Las dos opciones, por supuesto, son muy válidas. Lo importante es que el plátano esté bien maduro para que quede suave, ya que a veces cuando lo horneamos queda de repente la parte de arriba un poquito dura y se te hará más difícil hacer el puré. Listo mi puré. Ahora voy a continuar en un bol colocando la harina de maíz precocida. Esta es la misma harina que utilizamos para hacer las arepas. El queso blanco rallado, a mí me gusta rallarlo así grande. Esto es un queso blanco salado muy típico venezolano. Ahora voy a agregar mi endulzante sin calorías. Si no tienes, puedes utilizar panela rallada, pero tiene calorías. Combina muy bien todos estos ingredientes secos. El siguiente ingrediente le va a dar un toque muy especial venezolano a esta receta. Son las semillas de anís. A mí me recuerdan todos los dulces que me gustaban de la infancia. Golfeados, arepitas dulces, mandocas, son inolvidables. Agrega también un poquito del sirope que acabamos de hacer. Y todo el puré de plátano. Como vamos a empezar a amasar, te recomiendo que tengas a mano el agua del plátano que reservamos. Comienza a amasar y mezclar todos estos ingredientes. A veces no necesitas casi agua y hay veces que sí, entonces vela agregando poco a poco. Pero primero combina bien el plátano con todos los ingredientes porque ahí es donde vas a ver la textura y la consistencia de esta masa. La masa tiene que quedarte suave, manejable y nada pegajosa. Así que ve amasando y ve agregando el agua. Fíjate como cada vez que le voy agregando agua, ella se va poniendo mucho más suave. Aquí la cantidad de agua es muy al ojo por ciento, es lo que necesites porque todo va a depender de la cocción previa del plátano si quedó un poquito húmedo o no. Cuando ya tienes una masa de esta textura, está lista para convertirla en deliciosas bolitas y tequeños. Una pausa para decirte que mis recetarios están disponibles en mi tienda, el link te lo dejo abajo. Con esta masa tienes dos maneras de hacer un tequeño, la fácil y la difícil. Voy a empezar por la difícil porque es un poco tradicional. Toma un pedazo de masa y haz un tubito largo. Corta bastoncitos de queso y los vas a comenzar a enrollar en este tubito de esta manera. Vas poco a poco hasta que hayas cubierto totalmente el queso. Este papel encerado me ayuda a manejarlo mejor. Y así vas enrollando hasta que te llegue al final y hayas tapado completamente el queso. No tienes que usar toda la masa. Cuando llegas al final simplemente lo cortas. Y así te vas a dar cuenta que ya tienes un tequeño. Pero está medio Federico, ¿verdad?
Esto no tiene nada que ver contigo, Federico, es una expresión de que quedó feíto. Y al final te vas a ayudar con tus manos para darle una forma de tequeño a este tequeño. Lo malo es que cuando haces esto se pierden todos los pliegues, por eso es que no me gusta esta opción difícil. Pero yo te la enseño porque después te doy mi opción segunda, que es más fácil, y vas a decir que yo no sé hacer un tequeño. Por cierto, si quieres hacer estos tequeños en su versión original con harina de trigo, yo lo hice integral, te dejaré la receta aquí abajito. Y esta es mi técnica mega fácil y mega buena. Mira. Agarras tu masa, haces un dedito y le abres un agujero por debajo. Allí introduces el queso de una. Lo cierras y simplemente comienzas a darle la formita que quieras. Que me quede como un dedito, como un tequeño. Aplastas un poquito por aquí, por allá y listo. Ya tienes listo tu tequeño facilísimo. Dime si no te provoca así hacer un tequeño, porque te salen un montón rapidísimo. Y esta misma técnica la vamos a aplicar con las bolitas. Simplemente vamos a agarrar nuestro pedacito de masa, haces una bolita, lo aplanas y le vas a hacer una especie de bolsillo. El queso para las bolitas tiene que ser cuadrado, entonces vas a introducir el queso en el centro. Lo tapas completamente y luego le vas a dar forma redonda a esas bolitas. Y listo. Repite este procedimiento hasta que tengas todas tus bolitas y tequeños listos. Te pueden salir en total entre 10 y 15 tequeños y bolitas de queso, depende del tamaño. Para cocinar las voy a poner en la bandeja del air fryer. Le voy a colocar en la parte de abajo papel encerado para que no se me peguen. Barnízalas con un poquito de aceite de oliva. Esta brocha es lo mejor que he encontrado en Amazon para barnizar. Te voy a dejar el link abajo por si la quieres. Sí, ya sé que no tienes air fryer, entonces vas a poner en una bandeja para el horno tu papel encerado y ahí vas a colocar los tequeños y las bolitas para llevarlos al horno. En el air fryer cocina a 350 Fahrenheit. 6 minutos y volteas y 8 a 10 minutos por el otro lado hasta que estén así de doraditas. En el horno cocina a 400 Fahrenheit entre 25 a 30 minutos hasta que doren. Mismo tiempo y temperatura tanto para los tequeños como para las bolitas de queso. Mira qué bellas quedaron. Igualmente los tequeños quedaron súper doraditos. Mira qué belleza. Hermosos y sin ese montón de grasa cuando los fríes. Pero ojo, esto para nada está seco. Está suave y crujiente por fuera. Ya te los voy a mostrar por dentro, no desesperes. Son perfectos para dejarlos listos en la nevera o congelados y sacarlos para un buen desayuno, ¿no crees? Mira qué buena pinta y qué buena textura que tienen. Mega buenísimos. Ajá, mira, y para esto es el almíbar que hicimos. Así se lo vas a agregar a tus bolitas de queso. Van a saber a gloria. Bueno, por supuesto que también le puedes comer directo. Vamos a ver esto. Mira, aquí donde tú me ves, me estoy quemando los dedos, pero lo hago por ti, para que veas la grandeza de estas bolitas de queso. Ya te provocaron, ¿verdad? Esto es un olor y sabor venezolanísimo. Ya me tengo que probar esto. Me disculpan, pero si me quemé, también me sacrifico por ustedes. ¡Qué suavidad! Tienen que probar esto ya mismo. Mega buenísimo. Para los tequeños es un clásico comerlos con salsa rosada. En un recipiente mezclas 2 cucharadas de mi mayonesa proteica y 2 cucharadas de ketchup, sin azúcar. Voy a probar los tequeños con salsa rosada. Miren qué rico. Estos maracuchos sí que saben de recetas con plátanos. Mega buenísimo. Advertencia, esta receta es adictiva y te puede convertir en una persona muy egoísta porque no vas a querer compartir esto con nadie, así que mejor comparte el video para que cada quien se haga los suyos. Mira esto. Lo siguiente te lo diré en mensaje de señas porque no pienso dejar de masticar. Si te gustó la receta, suscríbete al canal, deja tu dedito arriba y comparte este video. Si quieres uno de mis recetarios, entra ya en mi tienda online recetaslili.com/shop. Allí puedes comprarlos y descargarlos directamente en digital. Sígueme en Telegram y en mis redes sociales. Y si no has visto el video de la semana pasada, te invito a disfrutarlo. Bye, vayan y disfruten esta receta. Y no se olviden de la salsa rosada. ¿Estás a dieta pero amas los dulces? Te voy a dar una solución deliciosa. Saca los limones que vamos a hacer carlota de limón saludable y refrescante. Con solo 5 ingredientes, en solo 5 minutos. Es súper fácil. Sin azúcar refinada, baja en calorías, muy ligera. La haremos cremosa, pero también te voy a decir cómo hacer la torta helada, usando ingredientes saludables. De las dos formas es mega buenísima.